noticias. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Fisionews. El día de hoy, en nuestra nueva sección, trataremos una de las patologías con mayor comorbilidad en el mundo. Y para eso tendremos en el día de hoy unos expertos en ello. Los doctores Santiago Herrera y José Arismendi de la Universidad de Oxford. Doctor Herrera, aclárenos por favor qué es lo normal y qué es la presión arterial. Muy buenos días, Manuela. Claro que sí. Nosotros tenemos una presión arterial fisiológica, quiere decir que es la presión que ejerce la sangre al pasar por los diferentes vasos sanguíneos. Tenemos que existen dos tipos de presiones, por decirlo así, una presión sistólica o presión de salida y una presión diastólica o presión de retorno. La presión sistólica, según la NIJA, la normalidad se encuentra en menos de 120 y la diastólica en menos de 80. Bueno, doctor, entonces podríamos definir que la hipertensión arterial son las alteraciones en los valores tensionales considerados como normales, donde tengo ya entendido que una presión arterial sistólica es menor a 120 y la presión arterial diastólica es menor a 80. Y ya cuando una persona sufre de hipertensión arterial, se encontrarán valores mayores o iguales a 140 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y mayores o iguales a 90 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. O también se podrían presentar alteraciones en ambas presiones. La elevación ya de las cifras de tensión se da debido a la constricción de los vasos sanguíneos, es decir, que estos se van a volver más rígidos y no van a realizar el movimiento normal al paso de la sangre a través de ellos. La sangre lo que va a hacer es ejercer más presión sobre estos al ser bombeada por el corazón, y cuanto más alta sea la tensión, más fuerza debe ser el corazón para bombear la sangre y llevarla así a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Me pareció muy peculiar por cómo se conoce la hipertensión arterial. El doctor Arismendi nos va a ampliar más cómo es esto del asesino silencioso. Cuéntenos por favor, doctor. Buenos días, Manuela, claro que sí. La hipertensión arterial se le conoce como un asesino silencioso debido a que en un principio sus manifestaciones sintomáticas no son claras, entonces no hay una manera fácil de identificarla o específica de identificarla. Es por esta razón que a lo largo del tiempo pues, se ha visto de que es una patología que se lleva muchas vidas al año, ya que no se identifica en un estadio temprano. Como toda patología tiene su clasificación, vamos a hablar de esta patología, la hipertensión arterial, la cual se clasifica primero según la etiología. Está la hipertensión arterial primaria o esencial, es aquella en la que no se conoce la causa debido a los muchos componentes, ya sea hemodinámicos o fisiológicos que se implican en esto. Este realmente constituye el 80 al 90% de los casos. Probablemente se produce debido a la mala función que se da en las arteriolas sistémicas, en las alteraciones en las distintas bombas iónicas o en las membranas sarcolémicas del músculo liso. También existen los factores hereditarios y los factores del entorno, como pueden ser la obesidad, la dieta salina, el estrés, el tabaco. Todos estos factores pueden producir el tono vascular endotelial elevado y que se puede dar crónicamente. Aparte de la esencial o primaria, existe la hipertensión secundaria. Es aquella en la que existe un trastorno o es una condición causante reconocible. Esta suele ser estudiada a nivel ya sea hospitalario debido a la necesidad de pruebas específicas que se requieren para su diagnóstico. La hipertensión secundaria tiene unas causas, las cuales pueden ser por unas enfermedades renales, por las patologías endocrinometabólicas, por toxemia durante el embarazo, ya sea eclampsia o preeclampsia, y aparte de esta clasificación está la clasificación según las cifras, las cuales vamos a mostrar en pantalla y hay que tener muy en cuenta para su diagnóstico. Tenemos otro tipo de clasificación, este es dada por la forma de presentación. Primero está la hipertensión lábil, es aquella situación en la que un mismo sujeto podría presentar cifras de presión arterial por encima o por debajo de 140/90, en intervalos cortos y cercanos de tiempo sin que exista repercusión visceral. Como segundo tipo tenemos la hipertensión limítrofe, son valores de presión arterial en el límite de la normalidad que requiere habitualmente confirmación por medio del registro ambulatorio de 24 horas.
Otro tipo de hipertensión es la definida, son cifras de presión arterial que mantienen constantemente elevadas por encima de los valores considerados normales. Aparte de esta, tenemos la hipertensión refractaria. El usuario presenta cifras no controladas y a pesar de que tiene instaurado un tratamiento con 3 o más fármacos, ya sea antihipertensivos, también mantiene este tratamiento con antidiuréticos. Por consiguiente, tenemos la hipertensión maligna. Es una presión arterial diastólica mayor a 140 milímetros de mercurio que se acompaña de retinopatías, ya sea en grado 3 o grado 4, y que se asocia a afectaciones en otros órganos diarios. Debido a todo este tipo de complicaciones que puede tener esta patología, se pueden dar eventos que son de mayor cuidado y que para tener mayor claridad sobre esto le preguntamos a nuestro experto invitado, el doctor Herrera. Adelante, doctor. Sí, Angeli, como usted lo decía, existen dos eventos característicos. El primero de ellos es la urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es la elevación de esa presión arterial por encima de 210 milímetros de mercurio en cuanto al valor sistólico y de 120 milímetros de mercurio en cuanto al valor diastólico. Habitualmente no se observan manifestaciones clínicas muy relevantes. El control se suele hacer pues con antihipertensivos, por vía oral, siendo casi siempre muy buena la respuesta. También existe otro evento al cual le denominamos emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva ya es una elevación de la presión arterial por encima de 230-130, o sea, es una crisis impresionante y que representa un riesgo vital para el individuo, acompañándose de repercusión significativa en órganos diana, por ejemplo, un edema pulmonar, una angina, una encefalopatía, entre otras patologías. Gracias por la aclaración, doctor. Ahora vamos a hablar un poco sobre la etiología, que puede ser multifactorial o poligénica. Esta tiene alta prevalencia hereditaria, por lo menos el 60% de los pacientes tienen antecedentes familiares de hipertensión arterial. Al igual que factores genéticos, también existen factores ambientales que son relacionados etiológicamente. Entre estos se encuentran la ingesta de sodio, el sedentarismo, el estrés, la obesidad, el tabaquismo, las dietas pobres en calcio, potasio y magnesio, el consumo de café y alcohol, los fármacos y adicciones. En el 95% de los casos, la hipertensión arterial es esencial o idiopática. Como ya se ha hablado anteriormente, esa es la que no se puede identificar un factor causal, mientras que el 5% restante responde a causas secundarias. Estas son correspondientes a síndromes endocrinometabólicos, entre los que se encuentran enfermedad renal crónica, hipertensión renovascular, síndrome de Cushing, enfermedad tiroidea o paratiroidea y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Ahora vamos a hablar sobre la epidemiología de la hipertensión arterial. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud han considerado en un informe de elevación de la presión arterial como el principal factor de riesgo para padecer y morir como consecuencia de un evento cardiovascular de forma prematura. Es la segunda causa de discapacidad en el mundo debido a su alta prevalencia. Su alto riesgo realmente atribuye como un principal causa de enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, y como se ve en pantalla está la ficha técnica del Ministerio de Salud de Colombia y da que 4 de cada 10 adultos en el mundo padece hipertensión arterial. Esta proporción aumenta con la edad, mientras que el grupo etario de 20 a 40 años se puede hallar una hipertensión en menos, es decir, en el 10% de ellos. A diferencia de 50 a 60 años, esta proporción incrementa al 50%, dada en 1 de cada 5 personas sufren de prehipertensión. Realmente la importancia de la hipertensión arterial es cada vez mayor debido a la creciente esperanza de vida de la población y la alta prevalencia que tiene esos factores contribuyentes como lo es la obesidad, como lo es el sedentarismo, el tipo de dieta, el estrés, previéndose según el ministerio
que afectará a 1.560 millones de habitantes en el año 2025 en todo el mundo. Para concluir, la información recopilada y todo lo que acabamos de decir permite visualizar el panorama de esta patología muy crónica en el país en este momento, observando su tendencia de alza a lo largo del tiempo y su variabilidad según sexo, según edad, según el área geográfica. La estimación en este momento de la prevalencia de la hipertensión arterial en Colombia es un facilitador tanto de la vigilancia en salud pública del país como del desarrollo de estrategias de intervención y evaluación. Da por esto la visión o la necesidad de establecer un método estándar para la toma de presión arterial y de llevar a cabo más estudios sobre hipertensión arterial en población rural, en población joven, en población indígena, con el fin de caracterizarlos, de diseñar intervenciones políticas, públicas, dirigidas específicamente a este tipo de poblaciones. Allí se da todo este tema de prevención, de promoción de la salud, es por eso tan importante tener en cuenta todas estas razones para prevenir esta enfermedad. Ahora vamos a abarcar con más profundidad sobre cómo se produce esta patología, los factores que intervienen y regulan. Pasamos a hablar con los fisioterapeutas expertos. Sí, Manuela, nosotros tenemos que tener claro que hay distintos factores que intervienen y regulan en el control de la presión arterial como tal. Primero vamos a hablar propiamente de los factores que intervienen. El primero de ellos es el gasto cardíaco o el volumen minuto, que a su vez está controlado o dado por la fuerza de eyección. Esta fuerza de eyección es la capacidad o más bien como la potencia que tiene el corazón de bombear la sangre y repartirla sistémicamente. A su vez, esta fuerza de eyección está controlada por el volumen intravascular de sodio. Otro factor también que influye en el volumen minuto o en el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca. Quiere decir los latidos por minuto que tiene ese corazón. Esto lo controla el sistema nervioso autónomo. Un segundo factor que interviene es la resistencia vascular periférica. Se refiere a la resistencia ejercida por las diferentes arterias, las arteriolas que nosotros tenemos en nuestro organismo. Es decir, esto lo que va a hacer es controlar los procesos de vasoconstricción o vasodilatación, a los cuales los vamos a denominar mecanismos vasculares. Todo esto está regulado por un sistema muy importante que se da en los riñones, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También existen ciertos factores que regulan, como lo son el volumen intravascular de sodio, el sistema nervioso autónomo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y los mecanismos vasculares. Vamos a verlos a profundidad. Bueno, para especificar cada uno de los factores que regulan la tensión arterial, vamos a hablar primero del volumen intravascular de sodio. El sodio se encuentra principalmente en el líquido extracelular y se encuentra en menor medida en el líquido intracelular. Este sodio va a ayudar a controlar y a mantener el equilibrio osmótico. Esto lo hace gracias a las interacciones del sodio con el potasio. Este sodio con el potasio van a crear una bomba de sodio-potasio que va a generar un potencial activo. Este potencial activo va a ayudar a que se den y se presenten los diferentes mecanismos vasculares. ¿Cuáles mecanismos vasculares? Los conocemos como vasoconstricción y vasodilatación. Y pues además de esto va a ayudar a la correcta comunicación entre neurona y neurona. Es decir, el sodio en la presión arterial va a ayudar a controlar el volumen sistólico. Bueno, dentro de lo que conocemos del sodio estamos muy acostumbrados a escuchar de que es el malo del paseo. El sodio no es el malo del paseo si se consume en los niveles adecuados en cuanto a lo necesario para las correctas funciones de nuestro organismo. Pero si por el contrario consumimos demasiado sodio en nuestra dieta, los efectos en vez de ser positivos se van a tornar negativos. Y si se aumentan los niveles de sodio en los riñones, ellos se van a volver incapaces de excretar o de eliminar esas cantidades excesivas de sodio en el organismo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a provocar una acumulación de sodio en el líquido extracelular y ahí no va a haber espacio para almacenarlo. Entonces, por lo consiguiente, el sodio empieza a pasar al líquido intracelular. ¿Y qué es lo que va a suceder si esto pasa? Aumento del volumen intracelular, aumento del volumen sistólico, aumento del gasto cardíaco,
aumento de la presión arterial y como consecuencia definitiva la hipertensión arterial. Además de lo que acabo de mencionar, también es muy importante tener en cuenta cómo se pueden regular esos niveles de sodio y se hace mediante un mecanismo conocido como la natriuresis. ¿Qué quiere decir esto? Es la eliminación de ese exceso de sodio a través de la orina. Bueno, el siguiente factor del que vamos a hablar es el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo interviene o regula la tensión arterial a través del incremento de la actividad del sistema simpático. Este aumento de esa actividad va a aumentar la presión sanguínea y contribuye al desarrollo y el mantenimiento de la hipertensión arterial como tal. ¿Cómo lo hace? A través de la estimulación del corazón y la vasculatura periférica y renal. Esto va a generar un aumento del gasto cardíaco y va a incrementar las resistencias vasculares. Es por esta razón que según los receptores adrenérgicos y noradrenérgicos dados en el sistema nervioso autónomo, específicamente en su efecto simpático, son los encargados de regular la frecuencia cardíaca. Ahora vamos a hablar de otro sistema muy importante en la regulación del sodio en el organismo, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué sucede con este sistema? Resulta que cuando el cuerpo o el organismo detecta una baja en la presión arterial o una disminución en los niveles de sodio o que necesita aumentar la volemia, es decir, la sangre circulante por el organismo, lo que va a hacer el cuerpo es como producir un sistema como de defensa o de compensación. Este sistema se va a producir propiamente en el riñón, el cual va a empezar a producir renina. Esta renina, el riñón la va a descargar en el torrente sanguíneo y gracias al hígado, esa renina se va a convertir en angiotensinógeno 1. El angiotensinógeno 1 posteriormente, una vez pasado pues al torrente sanguíneo, se va a ir a los pulmones. En los pulmones va a haber una enzima llamada ECA, que quiere decir enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima convertidora de angiotensina va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 lo que va a producir es una vasoconstricción y va a empezar a que las glándulas suprarrenales, es decir, las que están encima de los riñones, empiecen a producir aldosterona. Si esta producción de aldosterona se da, lo que va a hacer el organismo es empezar a retener tanto sodio como líquidos. Todo esto va a ir enfocado, toda esta vasoconstricción y esta retención de sodio y agua van a ir enfocadas a la elevación de la presión arterial. ¿Cuál es el problema acá? Que si digamos una persona con hipertensión arterial o una persona que todavía no sufre esta patología empieza a comer sal desmesuradamente, como lo decía mi colega, va a empezar a propiciar de alguna manera indirecta o directa este sistema renina-angiotensina-aldosterona sin tener ningún tipo de necesidad fisiológica del organismo. Allí esto ya se nos va a convertir en un problema. Ahora vamos a empezar a hablar de unos mecanismos reguladores de la presión arterial también muy importantes. Estos son los mecanismos vasculares. ¿Qué es esto de mecanismos vasculares? Son los cambios que pueden sufrir las diferentes arterias de nuestro cuerpo y en este caso propio pues de esta patología se va a producir una vasoconstricción. Esto quiere decir que va a disminuir el diámetro arterial y aumenta la resistencia vascular. La consecuencia de esta vasoconstricción es la remodelación, por decirlo así, de las paredes vasculares. Esto a su vez va a aumentar el tamaño de las células vasculares, lo que va a terminar en una hipertrofia. Lo cual esta hipertrofia va a dificultar el paso normal de la circulación arterial, es decir, de la sangre, debido a una presión arterial alta. Este fenómeno también puede resultar debido a una disfunción del endotelio vascular. Esta disfunción del endotelio más bien consiste en un desequilibrio en tromboxanos y en prostaciclinas. Cuando existe este desequilibrio en sustancias vasoconstrictoras, que son los tromboxanos, y en las vasodilatadoras, que son las prostaciclinas, va a producirse un daño del endotelio ocasionando aumento de esa presión arterial, es decir, terminando en una hipertensión arterial. Como lo decía Manuela, los usuarios que tienden a padecer o que padecen hipertensión arterial tienden también a tener múltiples factores predisponentes que a su vez afectan directa o indirectamente el movimiento corporal humano. Pero ¿cómo afectan el movimiento corporal humano? La persona como tal que sufre hipertensión arterial, lo que va a hacer, como ya lo veníamos diciendo, es realizarse
o por decirlo así, se va a efectuar un aumento de la resistencia vascular. Este aumento de la resistencia vascular a su vez va a provocar una modificación en el funcionamiento y la estructura a nivel cardiovascular. Este aumento en la resistencia o en la estructura cardiovascular hace que lo primero que se produzca sea una hipertrofia del miocardio. Esta hipertrofia del miocardio la vamos a llamar cardiomegalia, es decir, la sangre no va a ser eyectada por el corazón adecuadamente, dada por una estenosis de los diferentes vasos sanguíneos, de las arteriolas, de las venas, vénulas, todo esto, lo que a su vez va a provocar una insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca se va a dar por el aumento de la resistencia de las arterias en el corazón, es decir, las coronarias, en donde el corazón pues obviamente tiene que latir con más fuerza, tiene que latir más rápido para suplir todas las necesidades que tiene el cuerpo como tal de oxígeno y de sangre, de irrigación. Esto va a efectuar que en el momento de realizar cualquier actividad física o cualquier actividad cotidiana donde se requiera un esfuerzo, así sea moderado, se verá incrementada la actividad del corazón a tal punto que esa persona va a percibir ese esfuerzo como si fuera un esfuerzo de mayor exigencia siendo moderado. En este momento es donde se pueden percibir algunas manifestaciones como lo son las precordialgias o las palpitaciones. Si no llega a existir una buena irrigación o una buena eyección sanguínea, no va a existir una buena oxigenación a nivel de la circulación menor. Por consiguiente, no llegará buena oxigenación a todos los diferentes tejidos del organismo, es decir, la circulación mayor, produciendo esto en el usuario cansancio extremo, en actividades que posiblemente no requieran un esfuerzo mayor, es decir, como de ejemplo realizar cambios de posición o ir a la tienda a comprar, no sé, X cosa para el desayuno. Disminuirá también el metabolismo muscular. Si se disminuye como tal el metabolismo muscular por falta de oxigenación, primero lo que se va a producir es una fatiga. Si esto se llega a producir, el usuario no va a querer realizar ningún tipo de actividad física, porque obviamente el usuario siempre se va a sentir cansado. Si el usuario no realiza ningún tipo de actividad física, lo que va a terminar esto es en sedentarismo. Y si a este sedentarismo se le agregan factores como la mala alimentación o la mala nutrición, pues fácilmente el usuario puede terminar sufriendo hipertensión, una enfermedad cardíaca y se puede ir también a una enfermedad renal. Exactamente como lo decía mi colega Santiago. Pero también tenemos que tener en cuenta que el sistema vestibular también se ve involucrado dentro del desarrollo de esta patología. Vamos a tener primero que se va a producir un tinnitus constante. ¿Qué quiere decir esto? Es un pitido continuo que se va a percibir debido al aumento de la presión. Esto va a provocar afectaciones directamente en el oído interno y específicamente en el sáculo y en el utrículo. Si esto no funciona adecuadamente, las células ciliadas sensitivas encargadas del equilibrio no harán una buena retroalimentación al cerebelo para que éste coordine todas las acciones mediante vibraciones que deben mantener los músculos para tener como el cuerpo en equilibrio, ¿sí? Estas personas tienen un riesgo cardiovascular alto debido a que por estas afecciones que estoy mencionando, que mencioné pues anteriormente, se va a adquirir un estilo de vida sedentario también como lo decía antes Santiago. Estos hábitos, este hábito del sedentarismo va a adquirir también otros hábitos de no eliminación de carbohidratos constantemente. Y si a esto que acabo de decir se le añade por aparte también la mala alimentación que pueda tener la persona, fácilmente se podría producir un ateroma, que podría estar ubicado en una de las arterias coronarias. Este ateroma va a producir una falta de irrigación en una zona específica del miocardio. A esto va a producir va a generar una muerte en el tejido que nosotros lo podemos traducir o lo podemos conocer como un infarto. Como ya lo hemos visto a lo largo de este noticiero, la hipertensión arterial ocurre a nivel multisistémico, por lo que a su vez dificultará una buena irrigación a todos los tejidos y las células renales no van a ser la excepción. Este factor de las células renales, sumado a la acumulación de sodio en el espacio intracelular, lo que va a provocar es la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema lo que va a producir, como ya lo habíamos visto, es la retención de agua y sodio, modulando el incremento de la volemia, y el riñón ya como tal va a empezar a excretar el exceso de ese sodio en la orina.
por lo tanto, y por lo que ya hemos visto, la falla en la producción de la orina por afección renal genera a su vez una sobrecarga de ese volumen que origina las elevaciones de la presión arterial, lo que posiblemente lleve a alteraciones de la función renal dada por los cambios en el glomérulo, es decir, un aumento de la presión intraglomerular. Y por consiguiente una disminución de la perfusión renal. Todo esto se va a ir como reflejado en la tasa de filtración glomerular y terminando en una posible insuficiencia renal, lo que hace que en el paciente necesite un tratamiento sustitutivo, es decir, diálisis, por la lesión renal pues aguda que presenta, y haya una mejora en el aumento progresivo de la urea y de la creatinina, es decir, un aumento como en esa eliminación. Si nosotros tenemos en cuenta todos los factores que como que lleva hacia atrás la realización de una diálisis, se ha demostrado en varios estudios científicos que la diálisis hace como que disminuir, por decirlo así, los niveles como de la percepción que los pacientes tienen como, se podría decir que sobre su aspecto, es decir, ellos ya se van a empezar a sentir como con depresión, tristes, ya no van a querer salir, y si no quieren salir pues no van a realizar ningún tipo de actividad física. En general, esas condiciones hacen que las insuficiencias sean consideradas como un factor limitante en la independencia de la persona, ya que varios estudios han demostrado que estos usuarios presentan niveles altos de estrés y depresión asociados a su condición, lo que influye directamente en la realización de actividad física.